tradicionales para la toma de decisiones. Esta regla de la adecuación cultural exige, por lo tanto, que la representación de los pueblos indígenas sea determinada por los propios pueblos indígenas. Y otro elemento esencial es que hay una dimensión temporal respecto a la adecuación cultural que tiene que ver con respetar los tiempos y los procesos propios de los pueblos indígenas, que es donde en general el Estado y las empresas cometen el error de establecer 60 días de plazo, y generalmente eso no tiene que ver con la tradición de los pueblos indígenas, que se demoran más tiempo en tomar sus decisiones. La consulta debe ser además informada y accesible. El Estado tiene la obligación de entregar toda la información de manera transparente y veraz, pero además tiene que ser culturalmente adecuada esta información. Si es necesario estar con la interpretación correspondiente, tiene que ser accesible, entendible para las comunidades indígenas. Bueno, la buena fe, un elemento esencial de la consulta, implica respetar intereses y valores y necesidades de la otra parte. Ambas partes deben realizar los esfuerzos para generar un clima de confianza. En general, se entiende que hay buena fe cuando se reconocen los órganos de representación. Se entiende que no hay buena fe cuando hay demoras injustificadas, cuando no se cumplen los pactos, los acuerdos alcanzados. Y también se ha entendido que no hay buena fe cuando, por ejemplo, la consulta se hace al final del proceso. Eso de por sí implica la falta de buena fe. Y, de acuerdo a la jurisprudencia, la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado tercero. Es decir, es incompatible con prácticas que tienen que ver con desintegrar, por ejemplo, la cohesión social de las comunidades afectadas, tratando de en el fondo, dividir para gobernar, como se dice, que también es muy común. Eso se entiende que no hay buena fe. En el caso de Ecuador, por ejemplo, que es el último, Ecuador fue condenado, entre otras razones, porque se señaló que no actuó de buena fe, porque primero delegó en un tercero la necesidad de hacer consulta. Segundo, no fiscalizó lo que estaba haciendo la empresa, es decir, no se metió, se dio por satisfecho con lo que estaba haciendo la empresa. Pero además, en este caso, como había muchas manifestaciones parte de la comunidad indígena afectada, el Estado no solo no hizo la consulta ni fiscalizó, sino que además mandó fuerzas armadas para proteger a la empresa. Por lo tanto, la Corte determinó que aquí no había buena fe. La empresa tampoco actuó de buena fe, porque justificó su intervención en el territorio sin tomar en cuenta los derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas, no respetó las estructuras propias de autoridad de las comunidades y ofreció dinero y beneficio económico a algunos para dividir a las comunidades. Bueno, todo este procedimiento, el objetivo fundamental, tiene, como yo les señalé al principio, aquí lo que se trata es establecer un diálogo y por lo tanto lograr un acuerdo, consentimiento respecto del proyecto. Es decir, hay que hacer procedimientos que establezcan un diálogo genuino y por lo tanto el mérito trámite de informar, un par de talleres, no son de acuerdo a los estándares porque ahí no hay un diálogo. Ahora, la consulta y el consentimiento no confieren a los pueblos indígenas el derecho a imponer unilateralmente su voluntad. Sin embargo, de acuerdo a los instrumentos internacionales, la jurisprudencia y la Declaración de Pueblos Indígenas, hay casos en que sí se requiere consentimiento. La Corte ha determinado que en general cuando se trata de iniciativas que pongan en peligro la supervivencia de un pueblo, sea por proyectos de gran escala o que simplemente, no sé, se le está quitando su recurso esencial para sobrevivir como pueblo, se requiere un consentimiento previo. En los proyectos de inversión que impliquen desplazamientos con reubicación permanente y la Declaración de Pueblos Indígenas agregado a los proyectos de depósito o almacenamiento de materiales peligrosos. Sobre los estudios de impacto ambiental, el convenio 169 en el artículo 7.3 establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental y social con participación de los pueblos indígenas. Los estudios constituyen una salvaguarda para garantizar que las concesiones dentro de los territorios no impliquen una denegación de la subsistencia del pueblo como tal. Estos estudios tienen que ser elaborados por entidades independientes y técnicamente capaces bajo la supervisión del Estado. Deben elaborarse con la participación de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque el objetivo de los estudios es identificar cuáles son los impactos y quienes mejores para determinar cuáles son los impactos son las propias comunidades afectadas y a su vez poder planificar posibles alternativas y eventuales medidas de mitigación. Los estudios entonces permiten asegurar además que las comunidades indígenas tengan toda la información necesaria para determinar cuáles son los riesgos y eventualmente las ventajas del proyecto, y la jurisprudencia ha establecido que además es necesario que estos estudios incluyan, cosa que nunca se hace, el impacto acumulado que han generado otros proyectos existentes en la zona o otros proyectos que se van a hacer dentro de la zona. El convenio 169 no solo habla de estudio de impacto ambiental, sino que es social. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión son una limitación al derecho de propiedad, ¿cierto?, de los indígenas,
y los indígenas tienen una relación especial con la tierra y por lo tanto hay un impacto además social que tiene que ver con los modos de vida de las comunidades, sus tradiciones, etc. Bueno, lo otro importante es establecer que estos estudios tienen que ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión por parte del Estado. Otro tema que todavía en Chile ni siquiera me he empezado a discutir, que yo igual quiero mencionarlo, tiene que ver con la participación en los beneficios. Una cosa es la consulta y otro ya la participación en los beneficios. El propio artículo 15 del convenio establece que los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios. La jurisprudencia de la Corte ha establecido que los Estados deben garantizar que los miembros se beneficien razonablemente del plan que se lleve dentro de su territorio y esa participación debe ser en consulta con los pueblos y en el caso de haber conflictos sobre qué miembros de la comunidad deben ser beneficiados y cuáles no, es un tema que debe resolver la propia comunidad, no la empresa y no el Estado. Y ojo que los beneficios no se deben confundir con la dotación de servicios sociales básicos, como por ejemplo que una escuela, una posta. Eso no es una participación en los beneficios, como tampoco lo es la compensación por daño. Bueno, voy a tratar de apurarme un poco, pero bueno, en general queda claro, ¿cierto?, que la obligación general de consultar a los pueblos indígenas es una obligación de los estados. Si bien no hay una fórmula única, hay ciertos estándares internacionales que se deben cumplir. En caso de su incumplimiento hay responsabilidad internacional del Estado. Para cumplir con los estándares internacionales, al reglamentar la consulta, una vez que hemos visto todos estos estándares, hay ciertas preguntas que uno debe hacerse y responder. Por ejemplo, ¿qué se consulta? Y ahí está toda la discusión, ¿cierto?, sobre la afectación directa, que es donde generalmente se limita la aplicación del convenio para restringir en vez de ampliar. ¿Cuándo se consulta? ¿Qué es lo que se entiende por previo? Otro tema complicado. ¿Quién consulta? Debe ser el Estado. ¿A quiénes se consulta? Ahí está el criterio de autoidentificación. ¿Quién financia? Que es un tema central, porque en general son las empresas las que están financiando esto cuando las empresas son parte involucrada. Una posibilidad puede ser, por ejemplo, hacer un fondo que sea financiado tanto por presupuesto público como también de las propias empresas interesadas, pero es un fondo general, que no es lo mismo que la empresa financie la consulta de su propio proyecto. ¿Y qué efectos tiene la consulta? Ahí lo que les señalaba, la consulta no es vinculante, salvo en determinados casos. Lo otro que yo creo que es fundamental, ¿cierto?, establecer, que yo creo que uno de los temas que falta en Chile, establecer espacios de diálogo entre el Estado, las comunidades y las empresas, y que esos espacios de diálogo sean estables, no de vez en cuando entre una crisis, sino porque el tema de la consulta no es un tema fácil. Y por lo tanto, la mejor manera es sentar en la mesa a todos los actores involucrados y establecer espacios de diálogo permanente. Bueno, y aquí no voy a entrar en el detalle, pero hay un conjunto de obligaciones que deben cumplir los actores involucrados, es decir, el Estado, el sector privado y las propias organizaciones indígenas. El Estado, ¿cierto?, establecer un procedimiento de consulta de acuerdo a los estándares internacionales, crear espacios permanentes en todos los niveles para la participación de los pueblos indígenas. El sector privado, tener claro que la consulta no es un problema, sino todo lo contrario. Al final del día, ¿cierto?, va a reducir los riesgos operacionales de la empresa si yo hago una consulta previa y adecuada culturalmente. Finalmente, la comunidad indígena se va a sentir parte del proyecto si yo lo hago parte, y eso es fundamental que las empresas tengan claro. Y las empresas, por lo tanto, tienen que tener capacidad técnica, de conocimiento, no solo del derecho internacional de los pueblos indígenas, sino también del pueblo indígena con el cual están tratando, tienen que entender a su interlocutor. Bueno, y deben brindar toda la información necesaria y participar en los espacios de diálogo. Y, sobre todo, cumplir con los acuerdos pactados, que muchas veces todo queda escrito y no cumplen con los acuerdos. Y las organizaciones indígenas también tienen un conjunto de obligaciones. Fundamentalmente, yo creo que el principal desafío de las organizaciones indígenas es el tema de la representatividad. Eso. Bien, buenos días. Yo voy a partir de lo que Antonia recién explicó y ustedes ya conocen probablemente, que es los contenidos del Convenio 169, y ver cómo podemos hacer su aplicación más gobernable o viable. Para ello voy a descansar básicamente la experiencia que hemos tenido en los últimos años facilitando procesos de diálogo, a veces que involucran a pueblos indígenas, otras veces no, en la mayoría de los países de América Latina. Parto con algo que recién señalaba Antonia, y es que el Convenio 169, a mi juicio, nos ofrece una oportunidad de hacer más gobernables las acciones públicas y privadas si esto se hace bien. Porque nos estamos inscribiendo, este fenómeno se inscribe en un escenario donde la ciudadanía está reclamando autorrepresentación.
desconfía de los canales tradicionales de representación, básicamente los políticos, y demanda de manera creciente participación directa. Ello es generalizado, pero por cierto también involucra a los pueblos indígenas. Y se da en un escenario que no dispone de las instituciones para procesar conflictos. Toda situación humana enfrenta intereses diversos, no necesariamente contradictorios, pero si no hay una institución responsable de procesar la diversidad de intereses, el potencial de conflicto crece. Y normalmente redunda en la judicialización de esos conflictos que ya hemos aprendido no le da certeza a las partes. Los propios fallos de la Corte en Chile, pero también en América Latina, demuestran una enorme falta de coherencia en los fallos. Hay fallos que van en una dirección, posteriormente otro revierte en la dirección exactamente contraria. Un actor no puede saber qué va a ocurrir a partir de los fallos de la Corte. Por lo tanto, tener una participación más constructiva de la ciudadanía, que es lo que la ciudadanía está demandando, requiere crear nuevas instituciones. Y el Convenio 169 ofrece precisamente esa oportunidad, crear una institucionalidad que acerque a las partes, que sepa dirimir los conflictos de interés y que logre acuerdos más permanentes. ¿Dónde estamos en esa materia en Chile? Hicimos un pequeño contraste de lo que ha sido la propuesta del gobierno para reglamentar el 169 y lo que fue la contrapropuesta de la Coordinadora Nacional de Consulta Indígena a principios de este año. Muy rápidamente ustedes pueden ver ahí que las diferencias son múltiples. Puse en azul aquellas que a mi juicio son fáciles de resolver. Por ejemplo, los objetivos del proyecto dice regular los procesos de consulta y participación. La contrapropuesta fue regular el ejercicio del derecho. Está mejor planteado, pero a mi juicio no es sustantivamente distinto a lo que planteaba el gobierno. No ocurre así, por ejemplo, con quienes participan, donde el planteamiento del gobierno son las instituciones que los pueblos determinan, como señala el convenio, y o las comunidades o asociaciones exigentes. Por lo tanto, abre la posibilidad de que sea la autoridad quien determine quién es, si son las comunidades y asociaciones o son quienes determinan. Por supuesto, el espíritu del convenio es que sean las instituciones representativas determinadas por los pueblos indígenas. Una segunda diferencia bastante sustantiva y extensa es cómo se lleva adelante el proceso de diálogo. El gobierno plantea la necesidad de entregar información. A ello, la coordinadora le suma la necesidad de aportar los recursos para hacer viable este proceso, que como veremos es absolutamente indispensable. También hay diferencias respecto de qué se consulta. Hay una diferencia que la puse en amarillo porque yo no la logro entender, pero es muy noticiosa, respecto del vínculo con el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ambos coinciden en que, identificado la necesidad de una consulta indígena, se aplica la ley indígena. Y por último hay una gran cantidad de diferencia a mi modo de ver relevante en la forma en que se aplica la consulta. Restan por lo tanto tomar ciertas definiciones claves que hacen a los temas más relevantes que a partir de nuestra experiencia identificamos como claves de resolver para que el diálogo o la consulta conduzca a resultados. Y si no conduce a resultados, para todas las partes involucradas, normalmente se invalidan los procesos. Y en nuestra experiencia,
hay tres condiciones que son indispensables para que los diálogos conduzcan a resultados. La primera es la representación. Que estén los que deben estar, que efectivamente representen los intereses de las partes que están interesadas y que estén habilitados para representar efectivamente esos intereses. Ya vimos que una de las grandes diferencias que hay entre ambas propuestas es cómo se determina quién representa. Le sumamos a eso la habilidad o capacidad que tiene ese actor para representar efectivamente sus intereses. Segundo, reglas claras y disposición a encontrar beneficios compartidos. Reglas claras es precisamente lo que nos falta y que es lo que busca desarrollar el reglamento. Y disposición a encontrar beneficios compartidos es algo que también me mencionaba Antonio. ¿Cuál es la alternativa al acuerdo o a la consulta con resultados? Actuar por sí solo. Cuando un actor decide actuar en conjunto con otros, cuando ve que ese proceso le ofrece la oportunidad de lograr mejores resultados que lo que obtendría por sí solo. Por lo tanto, en la esencia de un proceso de diálogo conducente a resultados está la disposición de los actores a compartir beneficios. Y compartir beneficios, como bien decía Antonia, no es regalar cosas, sino que es meter a todos los actores en el proceso productivo en cuestión. Esto por lo demás está muy de moda en la teoría de administración de empresas. El valor compartido no es algo ajeno al comportamiento empresarial, al contrario, está muy presente en las reglas de buen comportamiento empresarial desde la perspectiva empresarial. Y por último, una institucionalidad conducente a construir acuerdos que haga viable los dos puntos anteriores. Eso, a nuestro juicio, son las tres condiciones básicas para todo proceso de diálogo que conduzca a resultados y coinciden con ser las principales tres diferencias que hoy día encontrábamos entre la propuesta gubernamental y la propuesta alternativa. ¿Cómo resolver esto? A nuestro juicio es indispensable que el acuerdo sea formal. Mientras más formal, más perdurable, más compromete a las partes. Preferimos una ley, la alternativa es el reglamento. Pero no hay una alternativa distinta a esa, si queremos que esta institucionalidad prospere. Hay que señalar que en la mayoría de los países de América Latina se ha optado por una alternativa a la ley o al reglamento con muy pobres resultados. Lo que sigue de mi exposición es atender esas tres variables. Representación, nuestro énfasis es que esta tiene que ser efectiva y transparente para que comprometa a las partes. Lo que nos interesa al final del proceso es que todos los que participaron del proceso de consulta se sientan comprometidos con lo que allí se convino. Y para eso, lo primero que tiene que ocurrir es que cada actor haya sentido que sus intereses fueron bien representados. Si no sienten que sus intereses fueron bien representados, no se comprometen con el resultado. Para eso, los tres actores involucrados deben cumplir ciertas condiciones. El Estado debe proveer información fidedigna y oportuna, debe ser efectivo en aplicar la ley y el reglamento, que hace fundamental referencia a la alineación y coherencia dentro del sector público. La norma en América Latina es que hay una oficina responsable, consciente y educada sobre el tema, pero el resto del aparato público no tiene idea lo que demanda y ocurre, y por lo tanto no compromete una participación alineada. Y por cierto, tiene la tarea de invertir en capital social para hacer este proceso viable. Esto es, a mi juicio, quizás lo menos conversado hasta el momento en Chile. Si queremos a actores habilitados, tenemos que generar las condiciones, y el Estado es el único que lo puede hacer, para que ello ocurra. Fortalecer las redes existentes, capacitar a los actores, asegurar representación de los miembros. Una segunda cuestión es la representación de los pueblos indígenas. Este es el conflicto en cuestión entre los dos reglamentos. ¿Quién determina esa representación? El espíritu del convenio es transparente.
en el sentido de que son los pueblos indígenas quienes determinan quiénes los representan. Nuevamente aquí hay obligaciones de transparencia y efectividad, y